doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Está apagado tu micro. Bueno, ahí está. Listísimo. Pues ya estamos en vivo, senador. Así es que, bendito Dios, bien y de buenas y contentísimo de tenerte aquí en esta mañana. Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues, ¿estás en casa o estás en el Senado? ¿Dónde estás? Cuéntanos. Estamos ahora en casa, próximos a una reunión también en el Senado, en un rato más. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, senador, por estar esta mañana con nosotros. La idea es charlar un poco acerca, primero que nada, quién es Miguel Ángel Mancera Espinosa, qué sueños tenía de joven, qué lo hizo llegar a la política. Y bueno, pues empecemos por ahí y luego vamos al tema legislativo y después al tema México, si te parece. Con muchísimo gusto, Jorge. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Miguel Ángel Mancera Espinosa? Bueno, mira, originario de la Ciudad de México, siempre en esta capital, en diferentes colonias de esta capital, para quienes viven por acá, pues más o menos van a identificar, digamos que la infancia la viví primero en la zona de Tacuba, digamos ahí por Calzada México-Tacuba, después una parte en Narvarte y finalmente en la zona de San Fernando. Y ahora estamos por la colonia Nápoles. Entonces, pues siempre en la Ciudad de México, siempre viviendo las transformaciones de la Ciudad de México, en escuelas de gobierno, la formación, la educación. Mi madre era una persona que tenía que trabajar, entonces la veía yo poco de niño. Ella se iba muy temprano, trabajaba en unos laboratorios allá por el rumbo de Miguel Ángel de Quevedo y yo la veía poco, digamos que la veía ya por la noche y posteriormente eh, ella cuando ya pudo dejar de trabajar, pues ya la convivencia fue un poco mayor, pero digamos que eso fue casi hacia la secundaria, mediados de la secundaria, un poco hacia allá. La secundaria, la primaria, la secundaria, escuelas de gobierno, en ese tiempo no había para más, y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la casa de estudios que a mí me dio la oportunidad de formación, fue la que me permitió realizar los estudios de preparatoria, la preparatoria en la Prepa 6, en donde originalmente había pensado estudiar medicina. Eh, eh, Estudié todo lo que tenía que ver con el área de químico-biológicas y iba encaminado, Jorge, ya para la medicina. De ahí viene un giro y ese giro se da precisamente por un suceso, por un hecho en donde en un accidente automovilístico, donde iba yo acompañando a unos amigos, eh, pues me llevan al Ministerio Público porque resulto lesionado en ese accidente y me dicen que tengo que firmar unos documentos, pues sin saber los documentos y prácticamente sin poder leer porque estaba yo vendado del golpe que había tenido, un ojo totalmente cerrado y el otro con visión más o menos. Y lo que me dijeron es que tenía que firmar una salida y realmente lo que estaba firmando era un perdón ante el Ministerio Público. Y bueno, pues de ahí cambio hacia la carrera de Derecho con la oportunidad que me dio la Prepa 6 de poder hacer exámenes extemporáneos para poder validar 4 materias que eran necesarias para poder cambiar de área, porque yo, como te decía, había estudiado el área de químico-biológicas, y entonces, pues de ahí cambia el rumbo, nos vamos a Derecho, y en la Facultad de Derecho de la UNAM, me toca la UNAM, hago el examen, bueno, en su momento el examen de la UNAM, en el Estadio Azteca y
nos toca prepa 6 y después en la solicitud de estudios ya de la facultad nos toca estudiar en la UNAM, en las instalaciones de Ciudad Universitaria, porque, bueno, pues podría haberte tocado cualquier otra, pero nos toca Ciudad Universitaria. Y, y la verdad es que ahí se transcurre mi vida de manera totalmente apegada hacia el estudio, digamos hasta el sexto semestre, en donde empiezan algunas prácticas y donde a mí me llama la atención, lo primero que me llama la atención es el litigio. Y yo comencé litigando, porque realmente antes de titularme estaba ya litigando, estaba ya viendo algunos asuntos y yo juré que me iba a dedicar al litigio porque me llamaba mucho la atención, me apasionaba el estar litigando. Comencé a hacer estudios de posgrado, incluso antes de concluir la carrera empecé a tomar diplomados, empecé a tomar cursos de posgrado en escuelas de derecho especializado en fiscal, en penal, en algunas materias en donde yo veía que había oportunidad para el tema del litigio precisamente. Y así fue un buen trayecto de la vida, hasta que después ingreso al servicio público, un poco pensando que iba a estar pues déjame decírtelo así, como en tiempo compartido en el servicio público. O sea, no al 100%, porque no pensaba yo dejar la parte de la iniciativa privada, es decir, el despacho, pues te permitía mucho, ¿no? Era tu tiempo, tú fijabas tus honorarios, etcétera. Pero bueno, el servicio público, si te atrapa, si te gusta, pues te llama, te jala y te lleva y te va llevando y te va llevando y te va llevando. Y así fue. Entonces, pues ya me llevó y fue lo que me fue dirigiendo hacia el trabajo de gobierno en la Ciudad de México, hasta llegar pues a la jefatura de gobierno de la propia ciudad. He pasado prácticamente por los tres poderes de la Ciudad de México. He estado en el legislativo, en donde estuve en la Asamblea Legislativa, cuando era Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en los tiempos de su conformación, de sus estructuras, ahí asesorando precisamente a la Comisión de Justicia de la Ciudad de México, después en el gobierno de la Ciudad de México, en seguridad pública, después en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Consejo de la Judicatura, como consejero de la Judicatura, y después en la Procuraduría y finalmente en la Jefatura de Gobierno. Y así ha transcurrido la vida entre eso y la academia. La academia es que la verdad que nunca la dejé. A mí me gustó mucho la academia, es algo que me apasiona, poder compartir con los jóvenes, poder compartir en la cátedra, poder compartir algo de lo que vas aprendiendo, combinando la realidad, la práctica misma, con la parte teórica, con lo que se tiene que aprender y con lo que se tiene que analizar. Entonces, eso no lo he dejado. Yo soy profesor de la UNAM, un poco en retribución pues, a todo lo que te da la universidad. Profesor en el INACIPE también, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y profesor en el ITAM, digamos como base, pero en muchas otras universidades he tenido la oportunidad, la fortuna de que me hayan invitado también a participar en cursos, en diplomados, en conferencias, etc. Eso un poco de la vida académica, de la vida laboral, que ahora, después de la jefatura de gobierno, pues de vuelta al legislativo, pero en la parte del Senado de la República. ¿En qué momento Miguel Ángel Mancera se vuelve disruptivo? ¿A partir de ese accidente o ya desde joven, desde chavito, traías esa inquietud de investigar, de ver, de andar buscando? Esa sería la primera parte. Y la segunda se oye muy fácil. Estudié y de pronto paso por todos los poderes y ya llego a la jefatura de gobierno. Yo creo que
cuando estás viviendo en la ciudad más grande de México y en una de las más importantes del mundo, soñar con ser la máxima autoridad de esa ciudad, pues es como verlo así muy lejos, ¿no? Y de repente estás de jefe de gobierno y te toca hacer una gran cantidad de movimientos, te toca pasar del DF a la Ciudad de México, muchas cosas. ¿Cómo fue ese pase de joven soñador a ser jefe de gobierno y hacer esas transformaciones? Mira, yo creo que va siendo sincronías. Se van dando sincronías en la vida y esas sincronías se generan precisamente en el trayecto de lo que tú vas planteando en tu campo de acción. O sea, a mí, por ejemplo, pues me gustó siempre el derecho penal. Eh, es una de las ramas del derecho que me ha apasionado. Entonces, cuando yo empiezo en la Asamblea Legislativa, pues empiezo en la Comisión de Justicia, no en otra comisión, sino precisamente en un análisis se estaba cambiando el código penal, se estaba haciendo todo un código penal nuevo para entonces para el Distrito Federal y, yo hago varios de los estudios comparativos y de la reestructura de esa legislación. Y cuando me toca estar en el servicio público directamente, voy a la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí fue algo muy intenso. La Secretaría de Seguridad Pública es, yo creo que de lo más intenso que hay en la Ciudad de México, si no es que lo más intenso, porque es permanente el trabajo y es absolutamente demandante en todos los sentidos, porque son temas sociales, son obviamente temas exclusivamente de seguridad y son temas de riesgo, ¿no? Hay algo que se llama agenda de riesgo siempre en la Secretaría y esos riesgos pueden ser pues desde una tormenta, un incendio, hasta los temas propios de la criminalidad. Entonces, eso te va conformando y te va llevando a tener diálogo con muchos sectores de la ciudad. Y si la gente te va conociendo y si realmente a ti te apasiona el servicio y estás dispuesto o dispuesta a hacer muchos sacrificios, porque esa es una realidad, entonces, pues puede ser que vayas encaminando hacia una dirección de mayor responsabilidad. Ahí es cada quien, yo creo que cada quien lo va escogiendo, Jorge. Cada quien va escogiendo si quieres ir más allá o ya no quieres ir más allá. Yo tuve muchos amigos que me decían, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, mira, aquí lo que hay que hacer es eh, poder llegar después a ser magistrado, analizar bien cómo está el campo, el terreno de acción e ir hacia la carrera judicial y poder ser o juez o magistrado eh, en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y entonces, pues tú sabes que una vez que eres magistrado o magistrada en la Ciudad de México y te ratifican, es un cargo ya inamovible hasta que llega tu etapa de jubilación. Eh, no fue ese el camino. Y bueno, pues cuando tienes esa inquietud, pues te lleva más allá y más allá y más allá y vas hacia otros retos. Yo creo que eso depende mucho de ti, depende de que quieras hacer algo distinto o que quieras seguir rutas que están trazadas y que mucha gente ha caminado, ¿no? Yo creo que va siendo disruptivo, digámoslo de alguna manera, va siendo disruptivo, si es que así lo planteas. Una vez que conoces todas las áreas, ¿es fácil gobernar la Ciudad de México con todos estos matices que tiene la Ciudad de México, con esta diversidad que tiene la Ciudad de México? ¿Es fácil gobernar la Ciudad de México? No, yo creo que, mira, yo creo que ninguna tarea se puede decir que sea fácil, ninguna.
todo tiene su chiste, cada quien está siendo importante. En este momento que tú y yo estamos platicando, en la Ciudad de México hay millones de personas, hay miles, déjame empezar por los miles que están en temas de servicios nada más. Es una ciudad en la que vivimos aproximadamente 9 millones de personas, más o menos, pero que al mediodía demanda un servicio para 14, 15 millones. O sea, se suma una población que es una población que no duerme en la ciudad, pero que sí vive en la ciudad y que vive hasta las 6, 7 de la noche. Y de ahí regresa a otras entidades, a otros lugares, pero todos los servicios de esas 6 o 7 horas los demanda la Ciudad de México. Servicio de agua, servicio de seguridad y servicio de transporte y servicios de todos los servicios urbanos que tiene una ciudad. Entonces, hay miles de personas que tienen que estar realizando su trabajo. Nuestros compañeros y compañeras de servicios de limpieza de la Ciudad de México, que no descansan, nada más son miles y miles y miles de residuos sólidos todos los días, la basura, nada más para sacar la basura, ¿no? De la ciudad. Es impresionante la cantidad de basura que genera esta ciudad. Traer el agua, ahora que vamos a tener el cierre de Cutzamala, pues es un reto que tienen las autoridades de la Ciudad de México, que tienen que hacer toda una planeación. No es nada sencillo de cómo se va a enfrentar un reto de estos, porque la Ciudad de México tiene el sistema Cutzamala, que es el que le da el 30% de agua, entre 30 a 34% de agua. Lo demás son pozos de la ciudad en diferentes zonas, pero en el momento que te cierran al 100%, ese 30%, pues se vuelve algo muy complicado, te afecta unas 10, 11 alcaldías de un golpe, ¿no? Y tienes que ver cómo se subsana, porque hoy lo cierras y te dicen, sí, mañana se abre, entonces lo cierras, por ejemplo, el viernes, lo abres el sábado, pero para que se vuelvan a llenar los tanques, quiere decir que te vas a llevar hasta el domingo y quiere decir que vas a tener agua hasta el lunes. Entonces, son muchas planeaciones. Es una ciudad que nunca duerme, nunca, nunca duerme. Es una ciudad que siempre está demandando nuevas cosas, pero pues es una ciudad muy bonita, es una ciudad que tiene un reto cultural, un reto de convivencia, un reto de transporte, un reto de presencia, un reto económico. Es la que le genera digamos, el 17% del PIB nacional. Es un motor económico fundamental del país y bueno, pues yo creo que es una ciudad cosmopolita y es una ciudad que siempre está en los primeros lugares de comparación con las grandes ciudades del mundo. Miguel Ángel, eres de las primeras personas que han estado aquí, que cuando habla de lo que hace y cuando habla de su ciudad se le ilumina la cara, pareciera como que estás hablando de una dama, como si estuvieras hablando de alguien que estás enamorado. Te cambia la cara totalmente cada vez que pasas y tocas las fibras de esa gran ciudad. Se te nota, se te cambia la imagen y el lenguaje corporal. ¿Extrañas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Mira, yo creo que siempre que vas pasando por los diferentes cargos, tienes que dejar ese ciclo y saber que tu tiempo se terminó ahí. O sea, lo tienes que dejar ahí. Y tienes que ver cómo sirves o cómo le sirves en otro espacio. Entonces, ahora nosotros en el Senado de la República estamos implementando muchas cosas que se hicieron en el gobierno de la Ciudad de México. Estamos buscando que se pudieran implementar a nivel nacional. En la Ciudad de México se inició la lucha del salario mínimo.
es una ciudad que la inició, que lo colocó. En la Ciudad de México empezó el tema de la marihuana. Yo me acuerdo una reunión que tuvimos con la Asamblea Legislativa, donde estuvo el representante de la ONU, de la Oficina de Drogas de Naciones Unidas, y ahí se planteó, en ese momento, solo el uso médico. No se hablaba todavía del uso lúdico, pero sí se habló del uso médico de la marihuana. Era un tema bien difícil, hablar de marihuana en ese momento, pero sí se planteó desde la ciudad. Entonces, ahora en el terreno legislativo, ahora en el Senado, buscar llevar muchas de estas cosas. Un programa, por ejemplo, que tiene la Ciudad de México, bueno, el programa de adultos mayores de la Ciudad de México a la Constitución y de la Constitución a todo el país. El programa de la reconstrucción de mama para las mujeres que son intervenidas por cáncer, que pareciera como que es algo de cirugía reconstructiva, estética. No, es un programa indispensable para regresar a las mujeres toda su capacidad de empoderamiento, porque es una afectación muy seria cuando tienen una extirpación. Entonces, esos programas que se han planteado en la ciudad son los que ahora están permitiendo estos debates. Mira, el asunto del mínimo vital o la renta básica, ahora que estamos en esta pandemia, nosotros lo tenemos en la Ciudad de México, en la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, porque esa Constitución fue todo un reto. Fue, fue de las que te sacan canas, bueno, si de por sí ya tenía las propias, esas te generan todavía mucho más, porque en un reto que tenía tiempos, en un reto que tenía la participación política de muchas fuerzas que piensan muy diferente, una constitución donde se habló de aborto, una constitución donde se habló de la comunidad LGBTI y más, una constitución en donde se habló de renta básica, una constitución donde se habló de pueblos indígenas, una constitución que hoy, desde mi punto de vista, es una de las constituciones más avanzadas en América Latina. Pues ahí está. Entonces, ahora estamos haciéndolo desde otro campo de acción y tienes que dejar la otra parte, no olvidar, pero sí dejarlo. Yo así lo veo, porque si no, entonces, pues vivirías como permanentemente en esa tarea, ¿no? Te toca ser jefe de gobierno y te toca ser cabeza. Hoy estás en el Senado, estás en oposición y hemos hablado que no oposición no significa estar en negación. Y te toca encontrarte y reencontrarte con un gobierno federal donde hay muchos excompañeros tuyos de partido, de luchas, de sueños, de transformación, de cambio. Y bueno, pues se dispersaron y están hoy cada quien en un lugar diferente. ¿Cómo ha sido la vida legislativa? ¿Ha sido cómo se transita? ¿Ha sido fácil? ¿Es complicada? ¿Es frustrante? ¿Cómo es esa relación con tus excompañeros de cualquier ámbito y nivel hoy en el Senado? ¿Se está construyendo cosas en México? Mira, me toca un Senado bien complicado, porque me toca un Senado en donde el PRD está en una posición bien difícil. El PRD llega en la votación como la cuarta fuerza, es decir, está Morena, está el PAN, está el PRI, está el PT y estamos nosotros. Sí, creo que PT y nosotros estábamos más o menos igual, es decir, estábamos con ocho integrantes. Sí, el PRI estaba con 14 y Acción Nacional 21, algo así. Y bueno, y Morena 50 y tantos. Entonces, así llegamos
Y me toca una cosa bien, bien complicada porque, pues de entrada, empiezan a moverse, eh, empieza a ir, alguien se va al PAN, otro se declara independiente eh, por sus propias convicciones, uno más se pasa al Partido Verde por algunas diferencias que no se pudieron superar. Después un referente de otra compañera se pasa al Verde y pues esta compañera, al ser su referente, o sea, su líder, el que se pasa al Verde, pues ella también se pasa al Verde. Otro compañero tiene un desencuentro con digamos, con el propio partido y con digamos, con la visión general de política, y también se pasa a otra fuerza política y nos vamos quedando solos, ¿no? Nos vamos quedando solos con la apuesta. ¿Cuál es la apuesta en ese momento de la conformación? Pues se va a quedar solo el PRD, ya no va a existir, hay que borrarlo, hay que pasarle la hoja. Además, al señor que pusieron de coordinador ni siquiera está afiliado, ¿no? O sea, tu servidor, pues, ¿qué se va a estar ocupando? Vienen ofertas y no, la verdad es que yo me aferro a que el PRD no puede morir en el Senado pues, hasta que te digan, ya sabes que ahora sí definitivamente ya no hay nada más que hacer. Entonces, esa lucha la hemos dado y ha sido una lucha bien interesante y que hoy ha sentado un precedente parlamentario de interpretación. Hoy hay un precedente establecido por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que se debe de atender al momento fundacional de los grupos políticos. Y me voy a explicar de la siguiente manera. Cuando viene la votación nacional, la gente, y como se estila a referir el pueblo que vota, ahí ha votado quiénes son los que quiere que estén en el Senado de la República. Ahí quedó la votación. Esas fuerzas políticas se representan ahí, se constituyen, se fundan y de ahí arranca. ¿Qué pasa después? Pues cada quien se reacomoda, empiezan reacomodos, pero eso no cambia la voluntad de las personas. Esos son reacomodos personales. Entonces, desde mi punto de vista, la ley establece que así se debe de fundar. Y la ley no habla de disolver grupos. Alguien habló de disolver grupos en un reglamento. ¿Por qué? Pues porque se les ocurrió que podían disolverse los grupos. Pero la ley no lo dice. La ley nada más dice cómo se conforman. Para que tú te conformes como grupo, deben de ser tantos y debe de ser en el momento que comienza la legislatura. La legislatura y la encomienda para el Senado son 6 años. No son 3, son 6. Y entonces nosotros empezamos esta defensa jurídica. Si nosotros no empezamos 5, nosotros empezamos 8. Cumplimos con todos los requisitos de ley y la gente quiso que el PRD estuviera representado en el Senado. ¿Cómo es posible que después, con un reglamento, tú digas, pues, ¿qué crees que ahora esa representación ya no existe? Ya no existe, ¿por qué? Pues porque ya no tiene 5. Espérame, pero el grupo se constituyó, la voluntad de la gente es que estuviera representado el PRD en el Senado, pues debe de seguir. Y bueno, esta interpretación, afortunadamente, la compartieron las fuerzas políticas y es lo que ha permitido que el PRD siga en el Senado de la República. No te quiero decir que fue fácil, Jorge, porque hubo muchísimas presiones, hubo que aguantar muchos temas bien complicados y bueno, hubo que aguantar fuego por todos lados de defensa al PRD. Y yo siempre les digo, miren, yo voy a defender al PRD hasta el final, porque esa es la encomienda, digamos que yo lo siento como una encomienda.
y lo voy a hacer pues hasta donde se pueda. Y jurídicamente me parece que teníamos la razón. No es no es un debate estéril, es un debate en donde yo estoy convencido de que se tenía la razón y ahora se ha sentado un precedente parlamentario. Para futuras legislaciones, si se llega a dar esta problemática, pues van a tener ya un antecedente de lo que se determinó. Y va a ser bien interesante. Un poco como la jurisprudencia de la Suprema Corte, los precedentes parlamentarios son importantes. Incluso cuando tú tienes una intervención en el Senado y, por ejemplo, te dicen, autoríceme a hacer una extensión de mi intervención, la presidencia te dice, hágalo sin que se tome como precedente. Sin que siente precedente, hágalo, para que después no puedas argumentar, es que ya hay un precedente. Este sí es un precedente parlamentario, pues está firmado por todas las fuerzas políticas. Fíjate qué interesante lo que estás comentando y rescato la palabra congruencia de lo que estás diciendo, lo que estás viviendo y lo que estás actuando. A veces en los espacios y medios de comunicación hace falta que llegue este tipo de comunicados porque la ciudadanía no lo sabemos. Y de pronto vemos encabezados en donde se escucha desaparece el PRD o está tocado de muerte. Y de pronto escuchamos a un legislador representante de la fracción del PRD, no siendo militante, defendiendo los principios constitucionales y defendiendo los principios de la voluntad popular. Y eso pues no vende, pues no es una nota que venda. Por eso yo ni soy comunicólogo, ni tengo noticieros, ni mucho menos. Yo soy empresario y este espacio lo que busca es que los ciudadanos nos interesemos y entendamos lo que ocurre realmente para sacar juicios de valor. Entonces, ¿no era más fácil para Miguel Ángel Mancera decir, bueno, pues yo hice lo que pude, señores, a mí ni siquiera me postuló el PRD, me postuló el PAN en esos acuerdos? Yo ya hice mi chamba, gracias PRD por todo y pues me siento más cómodo y hoy tendrías un peso específico mucho mayor en el PAN, que fue quien te postula. ¿No era más cómodo eso, Miguel Ángel? Sí, como comodidad, tú lo acabas de decir, como comodidad, sí, porque pues simplemente te puedes pasar a A o a B o a C. Las fuerzas políticas cuando están en una reestructuración y cuando se trata de ganar fuerza dentro de la representación misma de una cámara, pueden hacer ofertas interesantes, ofertas importantes en la participación. Y obviamente la participación política se vuelve sustancial, pero me parece que en este momento hay una demanda mayor que es la demanda de tener lo que nosotros hemos denominado como bloque de contención. Y el bloque de contención, yo así lo entiendo y lo he reiterado públicamente, no es otra cosa más que buscar tener un freno que pueda contener ese ímpetu eh, que puede llevar a trastabillar en decisiones. Ejemplo, cuando nosotros hablamos del TEMEC, eh, el bloque de contención, te estoy hablando PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, lo que dice, analicemos, o sea, vamos a analizar, esto sí, esto no. Hicimos más de 200 cambios en las diferentes participaciones, en diferentes tareas, escuchando a los empresarios, escuchando a los trabajadores, escuchando lo más que se pudo, porque la verdad es que sí era un tiempo récord el que había que vencer y no eran dictámenes sencillos. Se escuchó a los compositores, a los autores, se escuchó a los técnicos de innovación, a los científicos, etcétera. Entonces, ese bloque de contención te permite que pueda la fuerza mayoritaria, que es indiscutible, que tiene el grupo mayoritario en el Senado, sentir una contención, sentir un freno, porque si no sería arrasar por arrasar. Ya habría excesos que a veces van en el propio trayecto de gobierno, ¿no? Y dicen, ese es como el paso de los elefantes.
y pasan los elefantes y pueden dejar destrucción en su camino y ni siquiera voltear a ver qué fue lo que pasó. Entonces, aquí haces contención, espérate, por aquí no. Vamos en la misma ruta. Sí, claro que queremos el TEMEC y claro que queremos que a México le vaya bien, pero aquí estamos transgrediendo nuestro orden jurídico, aquí estamos excediéndonos, aquí es mejor esta ruta. Y bueno, hay que reconocer que ha habido sensibilidad y se han tomado muchas de estos planteamientos. Yo creo que eso es lo mejor. Yo veo que eso es lo mejor. Y para mí es preferible estar en esa tarea. El PRD tiene que seguir jugando ese papel. Lo veo en la Cámara de Diputados y lo veo en el Senado. ¿Cómo vendrá el 21, Jorge? Porque eso va a ser muy importante. ¿Cómo vendrá el 21? ¿Cómo se podrán dar reacomodos? No lo sé. Quizás se consolide otra vez la fuerza mayoritaria que está y lo refrende y ganen mucho más. No sé. O quizá pierdan terreno y ganen terreno otras fuerzas políticas. Lo importante, me parece que al final del día va a ser que podamos seguir construyendo y que a nadie se le suban los humos. Ojalá que podamos seguir construyendo. Hoy tenemos tareas pendientes que han quedado pendientes, tenemos tareas en materia de seguridad, tenemos tareas en materia de salud, tareas en materia laboral del propio TEMEC que han quedado en reserva, en pendiente, como es el outsourcing, ¿no? El outsourcing todavía se tiene que seguir trabajando. Los paneles, estos paneles que está esperando Estados Unidos desde mi punto de vista para empezar a echarlos a andar en algún momento, porque por ahí hay una apuesta importante de ellos están preparándose para este terreno. Pues bueno, eso te implica que debe de haber pluralidad. Eso te implica que no es desaparecer por desaparecer. Y en el Senado se entendió muy bien. Y mira, por eso yo reconocí, y mucha gente me criticó que hablara de Ricardo Monreal. Para mí Ricardo Monreal verdaderamente fue un articulador y fue un facilitador. ¿Por qué un facilitador? Porque si yo quiero decirle a la Secretaría X del gobierno que mi posición respecto de la ley es importante por A o por B, no me va a escuchar. Pero si yo le digo a él y él se lo dice, sí lo van a escuchar. Entonces te facilita y es un buen interlocutor porque además te permite entonces, ya que te escuchan directamente, como estamos hablando tú y yo en este momento. Entonces, sí lo dije así porque así lo viví. Yo lo viví. Tuve horas y horas de reuniones con muchos servidores públicos del gobierno federal en diversos temas, en propiedad intelectual, tanto en propiedad industrial como en derechos de autor. Hablamos de impuestos, hablamos de varios temas de comercio que eran importantes y me parece que se pudo hacer un esfuerzo sustancial. Fíjate qué interesante, ya me perfilo a cerrar porque no quiero abusar de tu tiempo y ya vamos, esto parece que se está acomodando muy bien y aquí podríamos estar horas. De verdad te agradezco nuevamente el espacio. Y perfilas a dos temas, uno para comentarlo y otro para el cierre. ¿Hemos aprendido la lección, senador? Es decir, se notó y se manifestó en las elecciones pasadas federales, en donde hubo cambio de presidente y cambio de, pues prácticamente todo lo que cambió. Hubo una manifestación ciudadana de hartazgo, de decir basta, ya no creemos en los partidos, ya no creemos en la política. Por eso se fueron por un movimiento más que por un partido, en donde estaban aglutinadas diferentes maneras de pensar, actuar. Entonces, creo yo que ganó más eso que una postura. Tú hablas hoy de ese bloque de contención y he tenido aquí a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos, incluyendo Mario Delgado, y hablaban todos de esa integración. Yo mencionaba quién y cuándo van a dar el golpe en la mesa y decir, señores, ya entendimos lo que quiere la ciudadanía. Vamos pro México, vamos a darle una visión a México y que no sea como cada sexenio o cada trienio de es que tenemos un país rico, es que somos una gran potencia, pero no logramos ser el país que siempre hemos soñado.
¿Ya se entendió la lección? Es decir, en el 21, como bien comentas, quién sabe qué vaya a pasar. Pero ya entendieron los partidos políticos y ya entendieron todas las fuerzas que hay momentos de campaña y hay momentos de construcción. ¿Ya se entendió eso hacia adentro de los legisladores, de los partidos políticos y de quienes hoy nos representan? Yo creo que hay una buena parte que lo ha entendido, hay una buena parte que hoy sabe que las próximas elecciones deben de ser de candidatos y de candidatas. Yo te lo diría así. O sea, si alguien me dijera, oye, ¿puedes preparar un escenario para la elección en el pueblo X? Entonces yo te diría, a ver, vamos a ese pueblo y vamos a ver a quién escucha a la gente. Y vamos a ver a quién le tiene confianza la gente y vamos a ver quién quisiera la gente. Y a lo mejor encuentras a 2 o 3 personas y después entonces buscas el perfil entre esas 2 o 3 personas. De esas 2 o 3 personas, ¿quién se ve comprometido y a quién sí le gusta esto? Porque puede ser que a alguien lo escuche mucho la gente, pero a la hora que lo pones frente a una tarea, frente a un ejercicio de gobierno o un ejercicio legislativo, nada más no hay manera. Entonces, es esto, pero es en el candidato. Porque si tú dices, a ver, sí, en ese pueblo, claro, en ese pueblo tiene la fuerza, la tiene el partido tal, y con ese partido vamos a ganar. Pues nada más con que te saquen un candidato, el otro partido que no pensabas que lo iba a hacer, que es el que escucha a la gente, ese es el que va a ganar. Se acabó. Entonces, ahora va a ser, yo veo que el 21 va a ser mucho de esto, de candidatos, candidatas que vayan a estar en una representación muy importante de la tarea y de la fuerza política. Debemos de lograr, y nosotros estamos haciendo un ejercicio bien interesante que le hemos llamado 10 por México, y comenzó, Jorge, como algo, pues como casi como un curso. Oye, ¿y qué va a hacer el PRD en el Senado para los jóvenes? Pues vamos a hacer un curso también de difusión, de divulgación, que sepan lo que estamos haciendo, y vamos a llamarlos y darles unas pláticas. Así comenzó. Hoy el ejercicio es un ejercicio que tiene más de 150, 180, 200 se inscriben, y que ya se va a llevar a Tabasco, se va a llevar a Michoacán, se va a llevar a Sonora. Se está haciendo más grande porque le permites a la juventud participar en la tarea legislativa. No nada más se la platicas, sino le permites que participe y le dices, involúcrate. Y le dices cómo se puede involucrar, le enseñas cómo se puede involucrar. Es un ejercicio bien interesante y me parece que es un ejercicio que puede dar frutos, porque en las últimas encuestas que al menos conocimos de la UNAM, por ejemplo, nos dice que el 70% de hombres y mujeres jóvenes no creen en la política y no quieren saber nada del Congreso, ni de diputados, ni de senadores. Claro, porque no los involucras y porque pareciera que cuando dicen senadores, pues necesitas ya ser mayor, porque si no, pues no puedes estar ahí. Entonces, yo creo que esta tiene que ser una apuesta diferente, tiene que ser mucho más plural, tiene que ser hacia perfiles, y ojalá que esa lección se aprenda y se puedan hacer ejercicios como este que te platico de 10 por México, en donde yo tuve una plática, no se me olvida porque el ejercicio lo vamos a llevar al Senado, yo tengo un compromiso de llevarlo al Senado en punto de acuerdo. Platiqué con un chavo de Oaxaca de esta tarea de 10 por México y me decía, eh, mire, para el próximo presupuesto, lo que necesitamos es que el gobierno federal le destine mucho más a Internet y que sea una de las tareas fundamentales. Y dije, tienes razón, porque con esta nueva normalidad, si tú y yo no tuviéramos Internet, no estaríamos platicando. Nada más que en Oaxaca se vive una realidad bien complicada por la propia orografía del lugar. Tienen mucha montaña y tienen mucho problema de conexión, de conectividad. Entonces, si tú no le llevas a Internet, a toda esa gente va a estar aislada de poder tomar sus cursos, de poder tener su formación.
Sí, claro, debiera de ser una prioridad y hoy esa prioridad es la que te puede generar competitividad, incluso a ti como empresario, porque si hoy tu empresa va a ser mucho más en redes sociales, en internet, en difusión, en mercado digital, pues no vas a llegar allá, porque allá no hay internet y allá no te van a poder comprar, por más que quisieran comprarte, ¿no? Es como cuando decía el gobierno federal, es que tenemos que llevarle a los bancos, porque si no, pues yo les voy a dispersar, pero nada más donde no haya bancos a ver cómo les llega el dinero. Pues igual. Entonces, involucrar a los jóvenes en estas tareas, generar la participación de los perfiles y tener una nueva visión de esta tarea política, yo creo que va a ser fundamental. Eh, Espero que se entienda así. No hay duda de que seguirán las contiendas, no hay duda de que seguirán las estrategias y vamos a ver mucho, pero yo soy claro y soy creyente de que las contiendas políticas son únicas y son irrepetibles. Cuando alguien te dice, oye, ¿cuál es la fórmula para ganar? Ah, yo tengo la fórmula para que tú ganes. Mira, tienes que hacer A, B y C. Mejor no lo platiques, porque son irrepetibles. O sea, lo que sucede en una contienda no vuelve a suceder en otra. Entonces, para mí no hay fórmulas. Cada ejercicio es particular y cada ejercicio se va conformando por cosas que hoy ni siquiera estamos imaginando. ¿Cuáles van a ser las alianzas que vamos a ver? ¿Cuáles van a ser las participaciones? ¿Quién sabe, Jorge? Ya lo estará marcando la propia gente, ya verás. ¿Será un sexenio perdido? ¿Se puede rescatar? Dos, ¿qué le dices a la gente que quiere participar en el cambio de México sin participar en partidos políticos? ¿Y cuál sería la forma en que le gustaría ser recordado a Miguel Ángel Mancera en su vida? Mira, nosotros siempre vamos a estar en la polémica. Eh, yo creo que las convicciones no van a cambiar. Voy a seguir participando. Por más que nos puedan atribuir o querer atribuir temas, nuestro discurso siempre ha sido constructivo y de propuesta. Nunca he criticado sin proponer, nunca. Y no lo pienso hacer. Entonces, hoy te puedo decir, por ejemplo, que este gobierno le ha tocado la mala fortuna de enfrentar una pandemia. Eh, pues es como cuando a nosotros nos tocó en la Ciudad de México el sismo del 17, pues nos tocó un tema de enfrentar a la naturaleza en una de sus máximas expresiones y de ver a mi ciudad dañada, afectada, sufriendo, llorando, con destrucción, con polvo, con fuego, sin agua, sin luz, de verla muy triste. A mí me tocó eso. Ahora al gobierno federal le ha tocado enfrentar un país que sufre, que llora, que ha perdido muchas vidas y que tiene que salir de abajo. Pues si pensabas arrancar de 4 para llegar a 5, pues ahora vas a tener que arrancar de 0 para llegar a 1. Y tu cifra de cierre va a ser de 1. Pues ni modo. Es un poco, yo siempre platico de un estudio que hicieron unos jóvenes en Harvard que hablaron de la resiliencia. Y sí, es esto, es esto. Tú y yo estamos siendo resilientes. Estamos siendo resilientes porque estamos adecuándonos a esta realidad y saliendo fortalecidos. Tú en tu mensaje y nosotros tratando de comunicar lo que estamos pensando. Entonces, es una nueva forma, es una transformación de la que en ese estudio se habla y que refería en su momento Darwin, de resiliencia. Y esta resiliencia va a ser en los empresarios. Hoy, eh, muchos empresarios están pensando en transformar sus empresas. Muchos trabajadores van a tener que transformar también su manera de ser, su manera de interactuar pues, la propia sociedad. Entonces, yo creo que el sexenio no está perdido porque tiene que hacer mucha contención todavía. La ola de la pandemia económica todavía está pegándole al país,
pero la ola económica viene atrás y esa todavía no hemos sentido su llegada con toda la fuerza que tiene. Yo creo que todavía va a tener un coletazo y tenemos que estar preparados, no se debe bajar la guardia por ningún motivo, ni en la parte de salud ni en la parte económica. Hay que estar preparados, hay que prever, muy conservadoramente hay que estar dando los pasos, con mucho cuidado. Me parece que es un momento estratégico el que va a vivir México. Y el gobierno tiene que hacer un llamado de unidad, tiene que hacer un llamado. Mira, te voy a poner un solo ejemplo de lo que falta desde mi punto de vista. Hoy nos falta hacer las adecuaciones del presupuesto. El presupuesto que planteó el gobierno para este ejercicio, para el ejercicio 2020, está rebasado y desfasado. Hoy la nueva normalidad ha impuesto otras prioridades que no estaban calculadas cuando se diseñó el presupuesto en 2019, porque no sabíamos que iba a golpear la pandemia así. Entonces, ¿se tiene que hacer un cambio de presupuesto? Sí. La ciudadanía rechazó que el presidente tuviera toda esa facultad de cambiar el presupuesto, pero lo tiene que hacer. Entonces, es una tarea de talento encontrar cómo se puede hacer. Es decir, se tiene que hacer, pero no como se había planteado que se hiciera. Pero sí se tiene que hacer. Porque si el gobierno no puede cambiar el presupuesto, si el gobierno no puede reasignar recursos, pues no va a poder enfrentar la crisis. Entonces, es como si tú en tu programa le hubieras destinado, porque antes podías tener invitados y tenías que darles a lo mejor café y les tenías que dar agua y le hubieras destinado una partida a eso, y ahora eso no te sirve para nada. Vas a gastar más luz y vas a gastar más en mantenimiento de tus computadoras. Entonces, oye, esto lo tengo que... No, pues fíjate que no, ahora compras café y compras agua. No, pues no, eso no me sirve para nada. Necesito reasignarlo a otras cosas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y nosotros tenemos que ayudarlos. Pero la idea es convócanos, es súmanos a la tarea y que la gente sepa que es un presupuesto que va a estar supervisado, controlado y que se va a destinar verdaderamente para lo que se requiere. ¿Cómo le gustaría ser a Miguel Ángel Mancera Espinosa ser recordado? Mira, pues simplemente así, en un paso comprometido. A mí, cada tarea que me dejes, si mañana me toca ser el organizador de lo que quieras, pues simplemente que lo hice con convicción también en cada tarea que realice. Así, cuando tengo que dar un curso, cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que dar, siempre lo hago con convicción, me preparo, busco que no sea algo improvisado, estudio, entonces siempre con convicción. Cada cosa pequeñita. Hoy yo estoy en un punto ahí nada más en todo lo que es la esfera política y así lo entiendo y así lo asumo. Ni quiero ser protagonista, ni, oigan, también a mí escúchenme y yo, no. Pero la tarea que me toque a mí, hacerla con compromiso en cada una de ellas. Y si el día de mañana lo que me toca es regresar a la academia y nada más estar con mis alumnos, lo voy a hacer con mucho compromiso y lo voy a hacer con mucho gusto. Entonces, en cada una de esas tareas, así lo voy a hacer. Yo espero que eso pueda servir para que mis hijos en su momento también hagan sus tareas así con convicción de cada cosa que haces. O sea, que hagas tu tarea, tú la que tienes, tu función en tus empresas, en tu vida diaria y en tu función también de comunicador, porque aunque digas que no, tienes una función de comunicación importante, pues también que lo hagas así con convicción, Jorge. Pues me encantó esta charla. Ojalá y no sea ni la primera ni la última. Senador, doctor Miguel Ángel Mancera, se nos pasó rapidísimo el tiempo, dijimos media hora, ya llevamos casi una hora y como te lo dije, aquí podríamos seguir hablando porque tienes una retórica y una forma de hablar muy padre.
muy tranquilo, te veo sereno, te veo apasionado y te veo también muy fácil de comunicarte. Y creo que ustedes de carne y hueso merecen ser escuchados porque de pronto se vuelven para la ciudadanía los de acero, los superhombres, las supermujeres que deberían resolver todo y que deberían de traer la varita mágica, y los ciudadanos a veces somos injustos en decir, señalando y diciendo por tu culpa no se han cambiado o es tu culpa lo que me está ocurriendo. Y hoy los ciudadanos tenemos un rol muy importante que jugar para cambiar este país. Estoy convencido que sí, Jorge. Tenemos que sumarnos todos y tenemos que hacerlo desde cada espacio, desde cada espacio. Mira, yo ponía un ejemplo el otro día y decía, tú lo debes de vivir como empresario. Quizá yo pueda hacer una ley mañana y decir, a todos los trabajadores hay que darles el 100% de su salario y hay que darle el 100% de los trabajadores, de sus prestaciones, y esa es la ley. Y qué bueno, y me lo va a aplaudir toda la parte laboral. Pero los empresarios van a tener que cerrar. Van a poder cumplir un mes y al siguiente mes van a tener que cerrar. Entonces, este momento, ¿por qué requiere una suma de todos? Porque todos tienen que hacer un esfuerzo. Y yo prefiero que hagan un acuerdo entre el trabajador y el empresario y digan, oye, mira, sí, yo te puedo apoyar así, tú tienes que apoyar así, y vamos juntos y vamos a crecer juntos otra vez, y en el momento que lleguemos a regularizar, entonces ya hablamos de un tema diferente. Pero hoy se necesita que todos le pongamos empeño y que todos tengamos una participación. Hoy el esfuerzo de todas y de todos es bien importante, de todos. Se debe escatimar. Yo no nunca he creído en algo que decía mucho mi papá, es nunca se debe de humillar al humilde. Él siempre lo decía así cuando había una persona y yo la veía. Y cuando eres niño, ¿no? Y decías, ¿y ese señor por qué? Y siempre me decía eso, me decía, mira, nunca se debe de humillar al humilde. Y yo creo que nunca se debe de abusar cuando ves que alguien está teniendo un problema o está pasando por una situación difícil. Hoy México está atravesando por una situación difícil y no se debe de hacer alaraca de eso. Me parece que hay que ponerle empeño y entre todos buscar que le vaya bien al país. A nadie le va a convenir que a este país le vaya mal. Y pegaste en el punto, ¿eh? De mí dependen poco más de 110 familias y no es fácil, Miguel Ángel. Estamos solos y cada quincena, créeme que lloramos sangre porque voltear a ver las caras y negociar los turnos, negociar los salarios. Eso. Y tu problema proporcionalmente es igual de grave que el más humilde de los trabajadores de mi empresa. O sea, la señora que nos amablemente nos hace la limpieza desde hace muchos años, proporcionalmente tiene el mismo problema que tienes tú, que tengo yo, que tiene el presidente. Es proporcionalmente igual de grave, porque que se le enferme a un niño es igual de grave que le maten a 20 personas al presidente. O sea, es exactamente igual. Bueno, sí. Pues, doctor Miguel Ángel Mancera, de verdad podríamos seguir y seguir y seguir. Hay hilitos que jalar. Después platicaremos del viaje del presidente, post-viaje, y a ver qué tal le va en Washington, vale. y el proceso legislativo que están siguiendo y el tema electoral del 21. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio. Siempre que quieras, con muchísimo gusto, y mientras duremos en confinamiento, aquí estaremos transmitiendo. Te agradezco infinitamente. Gracias a ti, Jorge. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana. Hoy tenemos más información para generar un juicio de valor. No hay más que apostarle a México, salir adelante juntos y bueno, pues ver hacia adelante porque vamos a salir. Ánimo, que tengan bonito día, que Dios los bendiga. Cuidado.